tiempo litúrgico, en el momento de la celebración, pero agradecemos, Señor, también poder hacerlo con mis hermanos, con mis hermanas, poder levantar tu nombre en alto a una sola voz. Eso tiene mucho poder, Señor. También en este momento queremos preparar nuestros corazones para escuchar tu palabra. Y sabemos que tu palabra solamente llega y es anunciada y predicada como buena noticia, como evangelio a nuestras vidas cuando tu Espíritu Santo colabora, participa de la entrega de esta palabra. Por eso pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. En la medida que escuchamos, que rumiamos, que meditamos, que tu Espíritu Santo esté dirigiendo tu palabra hacia los lugares más profundos de nuestra alma. Queremos aplacar todo ruido, siendo intencionales, toda distracción, dejarla atrás, luchar contra ella para permitir que tu palabra, que viene a traer vida y vida abundante a nuestras vidas, pueda ser sembrada, Señor. Esta es nuestra oración y la hacemos en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice: amén. Amén. Amén, hermanos. Podéis tomar asiento. Damos gracias al grupo de alabanza por ministrarnos, por llevarnos a la presencia del Señor. Me gustaría invitarte a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Te recuerdo que estamos en una serie de meditaciones en torno al Sermón de la Montaña, y cuando Jesús, que fue quien predicó este sermón contenido en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, llega al capítulo 6, nos va a presentar las tres disciplinas espirituales o las tres prácticas espirituales que eran más populares, más conocidas en la cultura de aquel entonces y que de alguna forma han estado también igualmente presentes en la historia de la Iglesia hasta el día de hoy. Jesús empezaba este capítulo hablando de la generosidad. Aquellos que participan de la vida de Dios, aquellos que han recibido las riquezas abundantes de aquel que siendo rico se hizo pobre por nosotros, participan de una forma natural de una vida llena de generosidad. Pero a la vez, cada uno de nosotros participamos también y tenemos una vida de oración. Y la oración tiene distintas compañeras naturales. Podemos hablar, por ejemplo, de la oración y de la súplica. Cuando vemos a alguien orar, lo vemos de alguna manera estar suplicando, pidiendo, clamando. También existe la oración y la alabanza, que es un poco lo que hemos estado haciendo esta tarde, ¿verdad? Oramos y levantamos nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. También en momentos de lucha, oramos. Hay momentos de adversidad, de dificultad, diagnósticos terribles, escenarios complicados. Una dupla de la oración es la lucha. En momentos de lucha oramos. Y oramos, evidentemente, cada día que meditamos en torno a las Sagradas Escrituras. Es decir, oramos y reflexionamos, oramos y pensamos, oramos y rumiamos en la Escritura. Pero hay otra dupla que es un poco más olvidada y es la siguiente: oramos y ayunamos. Y para refrescarte la memoria, quiero invitarte a leer Mateo capítulo 6, del versículo 16 al versículo 18. ¿Tienes tu Biblia ahí abierta conmigo? ¿Sí? Mateo 6, del versículo 16 al versículo 18. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como hacen los hipócritas, que demudan o que ensucian su rostro para mostrar a los demás que están ayunando. Os aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre
que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y la iglesia del Señor dice, amén, a la palabra de Dios. Es interesante algunas observaciones previas, ¿no? En primer lugar, Jesús dice, ¿cuándo ayunéis? Y esto ya nos llama la atención porque no lo plantea como una posibilidad. Jesús nos dice, si ayunáis, si os apetece ayunar, si decidís ayunar. Jesús no dice eso, ¿verdad? Jesús plantea la cuestión de la generosidad, de la oración y del ayuno como datos que se dan por hechos. Cuando seáis generosos, cuando oréis y cuando ayunéis. Es decir, es un presupuesto que se da por sentado. En otras palabras, la oración, la generosidad y el ayuno para Jesús no son opciones. Alguno querría que alguna de estas tres disciplinas espirituales fueran opcionales, ¿verdad? Pensando en su propia naturaleza pecaminosa y en sus propios deseos. Pero la realidad es que la Biblia nos muestra que para Jesús el ayuno no era una opción. Y cada uno de nosotros tenemos un desafío en la vida y una decisión que tomar, y es ser más parecidos a Jesús o no serlo. Tanto tú como yo, en cada instante, en cada momento de nuestras vidas, tenemos dos caminos que podemos seguir y continuar. Uno es el de la imitación a Jesús. Hacer lo que Jesús hizo. Y otro es la negación de Jesús. Si tú eres un discípulo de Jesús, tengo una muy buena noticia que darte. El ayuno no es una opción. El ayuno es una disciplina espiritual que, así como Jesús practicó, nosotros estamos invitados a poder participar de ella. Sin embargo, nosotros cuando leemos la palabra, no solamente la entendemos y la comprendemos, Jesús ayunó, los discípulos deben ayunar, sino que la palabra nos lee a nosotros y se convierte en un espejo, y la palabra en este momento me dice y me devuelve la pregunta: si Jesús ayunó y los discípulos ayunaron, ¿por qué tú, Jonatán, no ayunas? ¿Por qué tú, lector de la palabra, del mensaje, del sermón del monte, por qué tú, discípulo, no ayunas? Y podemos hacer esta afirmación. Nosotros, en términos generales, no ayunamos. Y si ayunas, no seas como los hipócritas que levantan la mano en público para que todo el mundo sepa que lo hacen. Pero como diagnóstico general, es una realidad que nos afecta a cada uno de nosotros. Algunos autores dicen que el ayuno es la disciplina espiritual más olvidada de la iglesia occidental. Y matizan esto, la iglesia occidental, porque si uno va a la iglesia africana o la iglesia asiática, va a descubrir que el ayuno sigue estando presente. Pero nosotros formamos parte de una determinada cultura, que es la cultura occidental. Y esta cultura tiene virtudes y también defectos. Y como cristianos occidentales, nosotros tenemos que reconocer que en términos generales no ayunamos. John Stott, y por cierto aprovecho para hacer una recomendación así publicitaria, ¿no? Algunas personas me preguntan qué material, qué libro me ha acompañado durante la preparación de estos sermones. Hay un libro precioso, se llama El Sermón del Monte, de John Stott. Lo recomiendo. Dice lo siguiente sobre estas líneas: la mayoría de los cristianos vivimos como si estas líneas del Evangelio nunca se hubieran escrito. La mayoría de los cristianos desearíamos que estas líneas del Evangelio no se encontraran en boca de Jesús, sino de un discípulo segunda categoría y estuvieran en algún rinconcito no tan relevante como el Sermón de la Montaña. Es interesante saber que hoy se habla de ayuno. Pero no se habla en las iglesias, no hablan los pastores, ni los teólogos, ni tampoco muchos hermanos en la fe. ¿Quiénes son las personas que más hablan de ayuno hoy? Los expertos en salud, en ejercicio, en dietas. Uno quiere empezar a cuidarse y lo que le van a decir es: practica el ayuno intermitente, perderás unos kilos de forma maravillosa. Uno va al médico y le hacen preguntas y a lo mejor incluso se sugiere esta propuesta: ¿por qué no ayunas? La realidad es que no siempre fue así. Fíjate lo que decía John Wesley hace 300 años sobre los cristianos. Fíjate, y voy a citar un texto literalmente, ¿sí? Textualmente. Presta atención un momento. Dice:
siento que en nuestros días el estado de los así llamados cristianos, tanto en Inglaterra como en Irlanda, ha seguido los malos consejos de los que han abandonado por completo el ayuno. Y dice John Wesley, nosotros ayunamos 2 veces por semana, como es normal y ha sido normal durante estos 1700 años de cristiandad, dice John Wesley, ¿sí? En cambio, estos solamente ayunan 2 veces al mes. ¡Qué vergüenza! Han dejado atrás el ayuno por completo y aún se atreven a llamarse cristianos. El creyente que deja de orar, deja de dirigirse al cielo, dice él. Igualmente el creyente que deja de ayunar. Y matizo, ¿vale? Yo no estoy suscribiendo estas palabras. Yo no estoy diciendo que a partir de ahora debas ayunar 2 veces por semana y que los que solamente ayunáis 2 veces al mes, si es que lo hacéis, si es que lo hacemos, estemos de camino al infierno. Pero estas palabras nos sirven para diagnosticar nuestra realidad, o al menos para diagnosticar que no siempre nuestra realidad fue la norma, sino que nuestra realidad es la excepción. Durante 1700 años los cristianos han ayunado 2 veces por semana. Desde entonces hasta la fecha, cada vez el ayuno se ha convertido en algo extraño y excluido. La ausencia del ayuno en la vida espiritual es un fenómeno reciente y totalmente anormal si miramos las fuentes de la Escritura y la historia del cristianismo. Sería raro pensar en un cristianismo sin oración, ¿verdad? No, los cristianos han dejado de orar. ¿Sería extraño, sí o no? ¿No? ¿No os parecería raro? O un cristianismo sin generosidad sería extrañísimo. No, yo soy cristiano, pero no soy generoso. Sin embargo, no nos sorprende tanto un cristianismo sin ayuno. Y déjame definir algo aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del ayuno. Pero el ayuno no es abstinencia. Algunas personas dicen, yo practico el ayuno de Daniel. Uno va al libro de Daniel y no encuentra la palabra ayuno. Daniel de lo que practicó o participó fue de una abstinencia, hizo una dieta basada en legumbres. Por cierto, debe ser sanísima y debe ser muy, muy, muy recomendable, pero no era un ayuno. Otros dicen, no, yo ayuno de móvil. No, tú te abstienes del móvil. O yo estoy ayunando de las redes sociales. No, tú te estás absteniendo de las redes sociales. Y eso es bueno. O sea, esa abstinencia es muy, muy, muy positiva para tu vida espiritual probablemente. Pero el ayuno es algo distinto. Es abstenerse de comida. Y ahí es donde nos golpean duro, ¿verdad? Porque eso nos duele. Es abstenernos de comida durante un tiempo. De hecho, no hay una norma fija para buscar el rostro de Dios de una forma intencional y especial. Con este sermón yo no te quiero poner una carga. Probablemente tú has llegado sin saber de qué íbamos a hablar y pienses, si al menos me hubieran avisado la semana antes, habría venido con los deberes hechos. No se trata de trasladar deberes, pesos, cargas. La realidad, o este tema se puede plantear así, pero no es mi deseo. Porque si nosotros no ayunamos es por algunas razones, ¿verdad? Tenemos razones para no ayunar. No digo que sean correctas, pero con el tiempo hemos caído en argumentos, en razones, en posiciones que nos han legitimado de no participar del ayuno. Y hoy me gustaría que en este sermón, en esta tarde, examináramos al menos 5 razones por las que no ayunamos, ¿sí? No para darte la razón en ellas, sino para que te examines y veas cómo hay 5 propuestas, entonces, para participar del ayuno, según nos enseña el consejo de la palabra de Dios. ¿Estás listo? Vamos con la primera. El ayuno ya no tiene validez, dicen algunos. El ayuno formaba parte del Antiguo Testamento, pero ya no se aplica a nosotros. El ayuno, en la ley mosaica, estaba establecido en un día concreto,
en el día de la expiación para todo el pueblo. Era una norma. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no encontramos esa norma. Y algunos se adhieren a esto para justificar que el ayuno entonces no tiene validez. Dicen lo siguiente: los discípulos de Jesús no ayunaban. Y es cierto, los discípulos de Jesús no ayunaban en el contexto en el que esto sucede. Hay un texto que encontramos en Mateo, ¿verdad? Nos encontramos a los discípulos de Juan el Bautista, que se acercan a Jesús y dicen: oye, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan el Bautista, y los discípulos de los demás fariseos, de los demás maestros, de los demás rabinos, ayunamos? Y vosotros, sin embargo, no estáis ayunando. ¿Por qué vuestros discípulos, Jesús, no ayunan? Y Jesús contesta: ¿pueden tener luto los que están de bodas mientras el novio está con ellos? ¿Cómo van a ayunar si estamos en un tiempo de bodas? Y algunas personas se adhieren a este pasaje y dicen: Cristo ha llegado, Cristo es el novio, Cristo está en medio de nosotros. Es tiempo de boda, Jonatán. No ayunamos por eso. En Palma, en un momento, una mujer dijo: amén. Pero la realidad es que no podemos decir amén a esto. ¿Por qué? Jesús no ayunó. Perdón, Jesús ayunó. Y ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto. El Sermón del Monte, y en el texto que acabamos de leer, da el ayuno por sentado. Ni nos tiene que justificar, ni razonar, ni convencer. Sencillamente lo da por sentado. La iglesia primitiva, y vamos a estudiar algún texto, ayunó de una forma decidida. En ningún momento la Escritura abole el ayuno. Es verdad que no se detalla, no se institucionaliza, no se marca un día de forma específica o un método concreto. O no se especifica si ese ayuno debe ser de determinadas horas o sin agua. No se especifica eso. Pero lo que sí se hace es darse por sentado. Jesús, en este mismo texto al que he citado, continúa diciendo lo siguiente. Y se encuentra en Mateo 9, del 14 al 15. Dice: vendrán días cuando el esposo les será quitado. Conocemos este texto, ¿verdad? Jesús está hablando de sí mismo. Ahora no ayunan mis discípulos porque están conmigo y es tiempo de boda, pero llegará un momento donde yo seré quitado. Entonces ayunarán. ¿Sabes? Nosotros somos discípulos de Jesús, pero el esposo, el novio, nos ha sido quitado. Él ha enviado al Espíritu Santo que habita en nosotros. Y Jesús aquí en este momento está hablando no de sus discípulos, sino de nosotros. Entonces, nosotros, ¿qué haremos? Ayunaremos. Y esto nos interpela porque Jesús nos está llamando o invitando a vivir conscientes de que hay una tensión. Cristo ya ha llegado, Cristo ya ha venido, Él ya se ha encarnado, ha tomado forma de hombre, ha vivido como un siervo, ha muerto y muerto en la cruz y ha resucitado. O sea, podemos celebrar, y hoy de hecho lo que hacemos los cristianos es celebrar, ¿verdad? Compartiendo la mesa. Sí, podemos celebrar, podemos comer, pero sin embargo, Cristo aún no se ha establecido de forma total y plena. Cristo un día volverá, eso decimos los cristianos. Y aún no ha regresado, aún no ha vuelto, por tanto, esperamos. Dicho de forma técnica, los cristianos vivimos en una tensión escatológica. Cristo ha venido, celebramos, pero Cristo aún no se ha establecido de forma plena y reconocible para todos. Por lo tanto, los cristianos también tenemos que aprender a esperar. Entonces esta es la primera invitación. Ayunamos porque esperamos otro banquete. Ayunamos porque tenemos hambre de otro banquete. Sí, comemos, celebramos, Cristo ha venido, pero sabes, este pan, este vino, este alimento que me sostiene por un tiempo no es el alimento del que yo espero participar un día en las bodas del Cordero. Por tanto, yo ayuno porque estoy esperando otro banquete. Reconozco que hay otro alimento que es el que realmente sacia mi vida. En segundo lugar, no quiero instrumentalizar el ayuno. Muchas personas no ayunan por lo siguiente y es muy legítimo. Yo no quiero usar el ayuno como un pulso espiritual. Yo no quiero usar el ayuno como un medio para un fin.
Y la realidad es que muchas veces nosotros nos movemos en una mentalidad equivocada. Tengo un problema, ayuno, se resuelve el problema. Y eso no lo encontramos en la Biblia. Y eso a la vez produce muchísima frustración. Pero hemos hecho del ayuno un instrumento, un medio para un fin. De tal modo que cuando alguien tiene un problema, una situación difícil de salud, o laboral, o económica, o familiar, problema, se le dice, ayuna. Ayuna porque lo que va a suceder es que tu problema se resuelva. ¿Eso es así? No. Al menos no siempre. ¿Cuántas personas han ayunado y no se han sanado? ¿Cuántas personas ante un problema han ayunado y no han encontrado trabajo? ¿Cuántas personas ante un problema han ayunado y no ha funcionado? El ayuno no funciona como solucionador de tus problemas. No encontramos ningún caso en la Biblia en el que alguien tenga un problema y diga, voy a aplicar la lógica del ayuno. En ese momento ayuno y por consecuencia, como Dios me ve pasar mucha hambre por él y hago una huelga de hambre. Para muchos ayunar es hacer una huelga de hambre. Ahora hay un policía, ¿no?, que está exigiendo sus derechos, entonces lo que hace es hacer una huelga de hambre y va a la comisaría, no trabaja, pero no come. Y uno lo ve como... Algunas personas decimos, Señor, tengo un problema. Y como no me estás ayudando, voy a hacer una huelga de hambre hasta que dé tanta penita que entonces me soluciones el problema. No encontramos en la Biblia eso. Y a la vez es muy perjudicial. Muchas personas han dejado de ayunar porque no quieren instrumentalizar el ayuno. No quieren usar a Dios. En la Biblia encontramos otro patrón, que es de arriba a abajo. Así lo he presentado yo. Primero sucede un encuentro con Dios. Dios decide revelarse al hombre. Dios decide revelarse a Moisés en el Sinaí, Éxodo 34. Dios decide revelarse a Elías en el Monte Carmelo, Primera de Reyes 19. Dios decide revelarse y revelar a Jesús en el bautismo. Primero hay una palabra de Dios, hay una irrupción de Dios. Dios entrega su ley. Dios destruye a los profetas de Balaam. Dios revela quién es Jesús, el Hijo amado en quien Él se complace. Y por consecuencia de esa presencia de Dios, de esa acción de Dios, de esa gracia de Dios, de esa revelación de Dios, ¿qué es lo que hacen Moisés, Elías y Jesús? Que son los 3 ayunos más importantes de la Biblia. Los 3 duran 40 días y son los más relevantes. ¿Qué es lo que hacen como consecuencia de la conciencia de la presencia de Dios? Ayunar. Evidentemente el ayuno tiene consecuencias, pero yo no ayuno para obtener esas consecuencias. Yo ayuno porque soy consciente de la presencia de Dios. Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 3, encontramos el siguiente escenario. Cristo ha resucitado, el Espíritu Santo se ha derramado sobre el pueblo, sobre la iglesia. Y la iglesia, como consecuencia de que Cristo ha resucitado y de que el Espíritu Santo se ha derramado, ¿qué es lo que hace? Ayúdame. Ayuna. Ayuna y adora. Pero ahí no termina el texto. Dice el texto que en ese momento de adoración y de ayuno, el Espíritu Santo se revela y pide que Pablo y Bernabé sean apartados para la misión. Nosotros hemos invertido la lógica. Hemos dicho, queremos levantar a alguien para la misión. Entonces vamos a ayunar para que entonces Dios así lo revele, ¿no? Así lo envíe. No, es siempre una consecuencia de vivir con conciencia de la presencia de Dios. Y esa es la segunda invitación. Ayunamos por motivaciones correctas. Ayunamos no para obtener algo, sino porque somos conscientes de la presencia de Dios. Punto. No hay más necesidad que tomar conciencia de la presencia de Dios. No esperes tener un problema para ayunar. Ayuna en la medida que tengas revelación de la presencia de Dios. ¿Tienes revelación de la presencia de Dios? Es la pregunta. Porque cuando tenemos revelación de la presencia de Dios, como la tuvo Moisés, Elías o Jesús, entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Ayunamos. En tercer lugar, y tenemos que ser honestos y reconocerlo, muchas veces no ayunamos porque no es nuestra prioridad. Jonathan, si tú supieras cómo son mis días,
verías que no cabe el ayuno. No tengo tiempo para ayunar. O no tengo un día ideal para dedicarlo al ayuno. Entre el trabajo, los niños, las prisas, el deporte. ¿Cuántos queréis viajar a un lugar al que aún no habéis ido, a un lugar desconocido? ¿Alguno de vosotros? ¿Sí? Ayunar no lo va a permitir, ¿eh? No pensemos que... Todos tenemos una visión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, quiero ir a Japón. Es un sueño. Ahora bien, si yo no me planifico, ¿ese sueño se va a hacer realidad? ¿Esa visión se va a hacer realidad? ¿Sí o no? Por favor, decidme que no. Si yo no planifico el viaje, ahorro, organizo, lo pongo en mi calendario y realizo todo el proceso necesario, jamás pisarán estos pies Japón. De hecho, yo no estoy planificando ningún viaje, así que a lo mejor se queda solo en un sueño. Lo mismo es real en cuanto a la vida espiritual. Todos queremos ser como Jesús, pero ¿cuántos estamos planificando nuestras vidas para ser como Jesús? Todos tenemos la visión de querer ser como Jesús, ¿verdad? Y es precioso, ¿o no? ¿Cómo serían nuestras vidas si nos pareciéramos a Jesús? Oh, ese es mi sueño, esa es mi visión. Mi sueño y mi anhelo es ser cada día más como Jesús. La pregunta es, ¿estás organizando tus días? ¿Estás planificando tus días para ser más como Jesús? Porque igual puedes tener el sueño de viajar a Japón y no planificar para ello. Y del mismo modo puedes tener el sueño de ser como Jesús y no estar planificando, no estar construyendo tu día a día de tal modo que te acerque cada día un poco más a Jesús. Al final del día, cuando termina, dices, hoy di un pasito más hacia mi destino, que es Jesús. O sencillamente dices, sigo queriendo llegar a Jesús, pero mi día no ha contribuido en dirigirme en esa dirección. Todos tenemos hábitos y rutinas. Hoy estáis todos guapísimos, eso es señal de que os habéis levantado, os habéis duchado, os habéis cepillado los dientes, os habéis perfumado. Todos tenemos rutinas, incluso muchas de ellas son involuntarias, inconscientes, sencillamente hacemos lo que hacemos y a veces no lo hemos pensado. Sencillamente lo hemos heredado, lo hemos adquirido. Pero si estás ansioso, distraído en cuanto a Dios, distante, emocionalmente desequilibrado, probablemente tu estilo de vida está produciendo también esos resultados. Tus hábitos, lo que haces y lo que no haces, muy probablemente te está inclinando, te está dirigiendo hacia allí. La libertad sin límites nos está deformando. Nosotros necesitamos límites para que nuestra libertad no nos deforme. Todos nosotros necesitamos examinar cuál es nuestra regla de vida. ¿A qué le estamos dedicando tiempo? ¿A qué estamos priorizando en nuestra agenda? Obviamente, tener una agenda planificada no va a producir una vida espiritual profunda. Podemos ser perfectamente religiosos y tener una rutina de hábitos espirituales impecable y no necesariamente tener una vida espiritual profunda. Ahora bien, no conozco a alguien con una vida espiritual profunda sin una regla de vida, sin una rutina, sin unos hábitos, sin unas disciplinas, que lo que hacen es abrir un espacio, abrir una ventana para recibir, para acoger la presencia de Dios. Primera de Corintios 4:17 es un texto precioso en el cual Pablo dice lo siguiente a la iglesia. Por esta razón os envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús. No está haciendo énfasis solamente en la doctrina, en la enseñanza, en el contenido, en el mensaje, sino en el estilo según el cual Pablo seguía a Cristo Jesús. ¿A quién estamos imitando en su día a día? ¿A quién estamos imitando en su forma de andar? ¿A la manera de quién estamos andando? Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo.
A lo mejor nosotros imitamos a nuestro influencer preferido, aquel que nos ha vendido la receta para la felicidad, y estamos siguiendo todos sus pasos. Me levanto a las 5 de la mañana y me pego una ducha de agua helada. Ninguno hace esto, ¿verdad? Menos mal. Pero existen esos gurús y existen esos mensajes y existen esas voces. ¿A quién estamos imitando? ¿Cuáles son nuestros modelos? Jesús ayunó. Jesús priorizó el ayuno. La iglesia primitiva ha priorizado el ayuno. La iglesia a lo largo de los siglos ha priorizado el ayuno. Probablemente nuestros héroes en la fe han priorizado el ayuno. Tenemos a quien imitar. Y uno podría decir, pero no ayunar es un pecado. No, no es un pecado. Pero a veces nosotros como cristianos nos movemos en un escenario demasiado mediocre. Si lo único que te mueve es la pregunta, ¿es pecado o no es pecado? Déjame decirte, estás en un escenario realmente mediocre. No ayunar no es pecado, entonces no ayuno. Está bien, no es pecado. La pregunta que yo te hago es diferente. ¿No ayunar te acerca o te aleja a Jesús? Cambia la pregunta, ¿es pecado o no es pecado? Por esta otra pregunta. ¿Me acerca o me aleja a Jesús? Porque hay un montón de cosas en la vida que no necesariamente son pecado, ¿verdad? Que son lícitas, ¿verdad? Pero que no necesariamente son lo mejor. No necesariamente son lo que realmente me conviene. Y no necesariamente me están acercando a Jesús. Por eso te invito a que te muevas de la pregunta ¿es pecado o no es pecado? Para otra pregunta un poco más profunda. ¿Me está acercando o me está alejando de Jesús? No te estoy incitando a cometer ningún pecado. Nada que te acerque a Jesús será pecado. ¿Se entiende esto? Pero hay muchas cosas que no son pecado y no necesariamente te están acercando a Jesús. Si tú quieres establecer el ayuno en tu vida, tendrás que decirle no a muchas cosas. La pregunta es muy sencilla. ¿Estás dispuesto a decirle no a esas cosas? ¿Estás dispuesto a dedicar ese espacio, a consagrar ese día para dedicarlo, para dedicarte a la búsqueda intensa, profunda de la presencia de Dios? En el fondo es tan sencillo como esto. ¿Estoy o no dispuesto de hacer aquello que me acerca a Jesús? ¿O voy a seguir haciendo aquello que sin ser pecado no necesariamente me está acercando a Jesús? Y el ayuno no es mágico, no es santo, no te hace más devoto, no te hace mejor que nadie. Es más, el ayuno es altamente frustrante porque va a revelar lo que hay en ti. Cuando llevas unas horas sin comer y empieza a rugir la tripa, tu paciencia es limitada, tu genio cambia y uno dice, yo no puedo ayunar porque me está convirtiendo en alguien gruñón. ¡No! Eres alguien gruñón. Solo que lo tapas con un poquito de chocolate, con un poquito de azúcar, ¿verdad? Y así vas poniendo tiritas a temas que de pronto están allí y nunca has dedicado el tiempo para tratar, para sanar, para que salgan a la luz, los evidencies, lo identifiques y no lo resuelvas con chocolate. Hay cosas que no se resuelven con chocolate. Tenemos problemas de carácter, tenemos torpezas en nosotros, tenemos tendencias que solamente van a salir a la luz cuando nos abstenemos de esas pequeñas medicinas que son paliativos y lo cubren por un momento. Pero eso sigue estando oculto en nosotros. Te hago una pregunta. ¿Cómo sería tu vida de aquí a 5 años si te dedicaras al ayuno? No de una forma religiosa y milimétrica y calculadora y exhibiéndolo, no, sino de una forma profunda, espiritual. ¿Cómo sería tu vida? ¿Sería igual o sería distinta? ¿Qué piensas? ¿Cómo sería tu matrimonio si os dedicarais todas las semanas o el tiempo que vosotros decidáis, una vez al mes, el tiempo que vosotros estiméis, al ayuno de forma significativa? ¿Habría algún cambio? Probablemente decimos que sí, que mi vida sería distinta. No solamente porque bajaría 1 kilito, 2 o 3, sino porque le dedicaría tiempo a la búsqueda de la presencia de Dios de una forma profunda.
Si tú quieres ser como Jesús, si tú quieres llegar a ser como Jesús, si esa es tu visión, si ese es el sueño de tu vida, te recomiendo que planifiques tus días para acercarte cada día más a Jesús. La cuarta objeción, esta es la mía, ¿vale? Esta es la que yo he defendido a capa y espada, es la siguiente. Yo no ayuno porque no puedo dejar de comer. Soy un glotón, me encanta la comida. Necesitamos hacer una pequeña teología de la comida. Tener una teología de la comida, porque no tenemos una teología de la comida. Nosotros vemos comida y engullimos. Punto. No hay mucha reflexión en torno a eso. Tenemos una relación más animal con la comida que una relación pues traída y anclada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla mucho de comer. Muchísimo. Primera de Timoteo 4:5 nos enseña una práctica que los cristianos realizamos todos los días y es orar por los alimentos. A veces se ha descuidado incluso entre nosotros porque hemos dicho, esto es muy religioso y al Señor pues no le importa si oramos o no por los alimentos. Es decir, evidentemente el Señor no está midiendo si oramos o no por los alimentos, pero es que nos hace bien a nosotros. No es que Dios esté diciendo, esta semana oraste solamente 3 días por los alimentos, Michelle. No, es que a mí me hace mal no orar por los alimentos, porque me presento ante los alimentos como un fin en sí mismo, como lo que me va a satisfacer. De hecho decimos, oye, quien vaya a orar por los alimentos, que ore breve, que ore rapidito. Aquí nada de mucha, no seas religioso. Yo tenía un compañero, me encantaba cómo oraba por los alimentos. Ahora tengo que reflexionar si tiene sentido o no, que me gustara, pero decía así, que Dios bendiga lo que entra a la barriga. Amén. Y se ponía a comer. Y comía tanto que cuando terminaba decía, conmigo ya ha comido media España. Ahora el resto que coma lo que yo he comido y que se apañe toda media España. Bueno, en fin. Nosotros necesitamos recuperar la oración por los alimentos, no porque es un rito, no porque nos haga mejores cristianos, ni para quedar mejor en las fotos de familia. Nosotros necesitamos orar por los alimentos porque implica el reconocimiento de que el alimento viene de Dios. Es un don suyo, es una gracia suya, pero a la vez que el que nos sostiene verdaderamente es Dios. Y este alimento solo nos sostiene de forma provisional. Así que sí, puedes dejar de comer. Es una mentira decir que no podemos dejar de comer. Cuando la comida deja de ser un don que yo controlo, pasa a ser algo que me controla a mí. Pasa a ser una garantía para mi vida. Y se convierte en un obstáculo para mi vida espiritual. Pasa a ser en la fuente de mi felicidad. Hoy he tenido un día de perros, necesito una buena hamburguesa. Hoy he tenido un mal día, necesito darme un buen atracón. ¿Cuántas veces no pensamos así? ¿Y qué esconde este pensamiento? Aparte de un pésimo hábito de alimentación y de dominio propio y de autogestión y de salud, ¿qué esconde? Estoy poniendo en la comida, en ese alimento, en esa copa de vino, en esa lo que fuere, un peso que no va a poder sostener. Porque ese hambre profundo, ese cansancio, esa frustración que tengo, no me lo va a quitar media tarrina de helado. ¿Habéis oído hablar de los 7 pecados capitales? No son doctrina, no están en la Biblia. Sin embargo, son 7 pecados que se encuentran muy vastamente, ampliamente descritos en las Sagradas Escrituras. Dentro de ellos encontramos un pecado que no nos gustaría que compartiera mesa con el homicidio, por ejemplo, o el adulterio. Y es la gula. Decimos, no, la gula que no entre en esa categoría. Entiendo que el homicidio, entiendo que el adulterio entre en esa categoría de 7 pecados capitales. Pero la gula, no me pongas eso ahí, por favor. Sin embargo, la gula está ahí. Y es interesante porque el Génesis capítulo 3 nos enseña que el hombre, ser humano, decidió independizarse de Dios. ¿Y cuál fue el primer pecado que cometieron Adán y Eva? Comer. ¿Cachis?
Resulta que esto del comer dice mucho o tiene mucho que ver con cuál es mi sustento, con cuál es la fuente de mi felicidad, de mi plenitud, de quién me estoy fiando. Resulta que cuando me mueven las tripas, la ambición, resulta que cuando me mueve mi propia carne y naturaleza, deja de moverme Dios. Resulta que el pecado ya no es el pecado de la gula ya no es tan secundario. Adán cayó comiendo. Esto me debe hacer pensar cuál es mi relación con la comida. Y a lo mejor es una mentira esto de que no puedes comer. Es más, es una mentira que experimentarás ¿cuándo? Cuando ayunes. Porque cuando ayunes dirás, ya llevo 8 horas, o ya llevo 10 horas, o ya llevo 15 horas, y el estómago va a empezar a rugir. Y va a decir, come o vas a desfallecer, come o vas a morir, come o te va a dar un patatús, te va a dar una pájara, vas a caer, ¡pum! ¿Es verdad eso? No. A no ser que tengas una recomendación médica para no ayunar, a no ser que seas una embarazada, o una persona entrada en edad, o que tengas un tema de salud, si no comes, ¿qué es lo que va a pasar? Nada. No te vas a morir. Hombre, si no comes durante demasiados días, pues probablemente, ¿no? Jesús, sin embargo, venció a las tentaciones ayunando. Convierte este pedazo de piedra en pan. ¿Qué mal te va a hacer? Satisface tu hambre. Tienes hambre, 40 días ayunando. Sé independiente de Dios, encuentra tu sustento por tu lado. Haz lo que te apetece. Satisface tus necesidades. Jesús, tú tienes necesidades, tú eres humano, tú eres de carne. Hazlo. ¿Qué problema hay? Jesús contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Ayunar es justamente decirle a Adán lo que nos enseñó Jesús. Es decirle a la carne que vive en mí, a la naturaleza pecaminosa que vive en mí, que me lleva a transformar piedras en panes, que me lleva a comer lo que no debo y a poner en eso mi confianza, mi esperanza, decirle a mi cuerpo, no solo de pan vivirá el hombre. Hay otro pan del que yo quiero participar. Y ese pan es el pan de vida que es Jesús. El ayuno va a revelar cuáles son las cosas que te controlan. No va a resolver tu esclavitud, pero va a exponer de qué eres esclavo. El ayuno despeja tu alma, fortalece la vigilancia interior, mejora el discernimiento, dispone la oración. La gula no hace eso. La gula te adormece, te atonta, te distrae, te conforma con pequeñas satisfacciones que no van a ningún lado. En conclusión, la gula desordena tu alma. Nadie después de darse un atracón dice, bueno, ahora vamos a orar. Yo, por ejemplo, hoy hemos comido en casa de mis padres y hoy es día de celebración, por eso no. He querido leer un poco a la tarde y no he podido. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en otros asuntos. La sangre no está en el cerebro, está haciendo la digestión. El ayuno ayuda a restaurar un orden interior y te conduce a reconocer cuál es tu verdadera hambre. Alguien dice algo precioso, San Agustín dice algo precioso, dice, ayunar es orar con el cuerpo. Que tu cuerpo ore. ¿Cómo? Ayunando. Ayunamos porque reconocemos que hay otro pan del que vive nuestra vida. Y en último lugar, yo no ayuno porque el cuerpo no importa en mi vida espiritual. Jesús ya tiene mi corazón. ¿Para qué quiere mi cuerpo? Ya le he entregado mi interior al Señor. Y mi cuerpo, como es pasajero y es finito, pensamos nosotros, pues no le interesa. Eso es una herejía, ¿sí? No forma parte de la enseñanza bíblica. En ningún pasaje de la Biblia encontramos al Señor diciendo, haz una oración para entregarme tu corazón. Tu cuerpo, puedes hacer lo que quieras con él. No. Nosotros hemos caído en esta dicotomía entre lo espiritual
y lo corpóreo. Decimos, una cosa es el espíritu y el alma, lo etéreo, eso que está en contacto por allí con Dios. Y otra cosa es mi cuerpo, que es material, es de barro. No tiene nada que ver con mi vida espiritual. Eso no se sostiene con la Biblia. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo en la vida espiritual comienza con el cuerpo. El fracaso de un cristiano, el fracaso de la vida espiritual empieza justo aquí, en pensar que le hemos entregado el corazón a Dios, pero no le hemos entregado el cuerpo. Y así podemos vivir durante años dando vueltas en círculo, en una dicotomía, en una sensación de desorden absoluto en el que decimos, Jonatán, yo hace 5 años le entregué mi corazón a Jesús, pero no veo cambios en mi vida, porque todavía no le he entregado mi cuerpo. No le he entregado toda mi vida. Y el Señor no solamente quiere tu corazón, no te quiere desmembrado. Jesús quiere todo de ti, quiere también tu cuerpo. Entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto total. La vida cristiana implica una lucha entre los hábitos corporales que nos atan, que nos llevan atrás, que nos tiran para atrás, y la liberación de ellos, entregando nuestros cuerpos y permitiendo que nuestros cuerpos sean transformados profundamente por la obra del Señor. Lo único que el Señor te está pidiendo en este momento es toda tu vida, y tu vida implica también tu cuerpo. A nosotros nos es muy fácil entregar solo el corazón a Dios y nos es muy difícil entregar el cuerpo. ¿Has pensado en esto? Jesús no está diciendo quiero tu corazón, Jesús está diciendo lo quiero todo de ti. El cuerpo es el punto de partida para la obediencia. Cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo, cuando nosotros entregamos todo lo que somos, entonces también estamos entregando todo nuestro corazón. Entonces nos estamos dando plenamente al Dios que se hizo carne, porque Dios se hizo carne. La Biblia dice cosas preciosas sobre el cuerpo, sobre tu cuerpo, sobre mi cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Ahora, si yo no lo trato como tal, ¿cómo va a ser templo del Espíritu Santo? Ha sido comprado por precio y está destinado a la redención y a la resurrección. Es decir, Cristo pagó un precio tremendo, derramó su sangre, no por nuestras almas solo, sino por nuestros cuerpos. Y no vivimos con este entendimiento. Y nuestros cuerpos están llamados a la redención y a la resurrección. A veces pensamos que no, que solamente el alma llegará un día ya al cielo. No, tu cuerpo está llamado a ser resucitado, redimido por el Señor. Necesitas, por tanto, entregarle hoy todo tu ser a Jesús. Nosotros ayunamos porque es la forma concreta, una forma concreta, no la única, pero una forma concreta de entregar todo nuestro cuerpo a Dios. Ayunar es una forma de decir, Señor, yo sé que no solo quieres mi corazón, quieres este cuerpo que está rugiendo por hambre. Quieres este cuerpo que está revelando, manifestando hábitos incorrectos en mí. Quieres este cuerpo que es perezoso. Quieres este cuerpo que busca hacer lo suyo, lo que le conviene. Quieres este cuerpo que es terco, que es egoísta. Tú quieres este cuerpo, yo no sé por qué, pero tú lo quieres y lo quieres sanar, lo quieres restaurar, lo quieres renovar. Quieres hacerlo cada día más a la imagen y semejanza de Jesús. Y ayunar es una forma de hacer esta oración. Samuca, ¿puedes pasar? Recapitulando, ayunamos porque sabemos que hay otro banquete. Ayunamos como consecuencia de la presencia de Dios, no para obtener algo. Ayunamos porque reconocemos que si queremos ser como Jesús, debemos vivir
como Jesús vivió y debemos priorizarlo en nuestra agenda. Ayunamos porque no solo de pan vivirá el hombre y nuestro cuerpo tiene que aprender a orar reconociendo esto. Y ayunamos porque Dios quiere la entrega total de nuestras vidas. Algunas veces nosotros no hemos ayunado por lo siguiente. Ayunar supone una privación. Me voy a perder algo. No voy a participar de algo, de ese alimento, de esa comida, de esa fiesta. Te invito a que des la vuelta a esta pregunta. ¿De qué te has estado privando por no ayunar? No de qué te tienes que privar para ayunar, sino durante los últimos, a lo mejor, semanas, meses, incluso años. A lo mejor dices, yo hace años que no ayuno, porque no me quería privar de algo. La pregunta es, ¿de qué me he estado privando? ¿Qué me he estado perdiendo? ¿Qué tiempos con el Señor me he estado perdiendo? ¿Qué oportunidades para orar con el cuerpo me he estado perdiendo? ¿Qué oportunidades para reconocer que no solo de pan vive el hombre me he estado perdiendo? ¿Qué oportunidad de reconocer que hay otro banquete que me espera, que es el banquete, me he estado perdiendo? Te invito a ponerte de pie. Y te hago una pregunta. ¿El lugar que ha tenido el ayuno en tu vida hasta ahora es el lugar que quieres que tenga desde ahora? El Señor te está invitando. No se trata de cumplir con un checklist de aptitudes religiosas. Se trata de responder a una invitación. Y el Señor a todos nos está invitando a encontrarnos con Él por medio de esta disciplina espiritual que Él diseñó para su pueblo, para Israel, que el mismo Señor encarnado practicó, que la Iglesia desde los Hechos de los Apóstoles hasta hace bien poquito ha considerado fundamental en su vida. Y te vuelvo a repetir la pregunta. ¿El lugar que el ayuno ha tenido hasta ahora en tu vida es el que quieres que tenga desde ahora en tu vida? Y puedes hacer una oración, puedes hacer un pacto con el Señor, un compromiso. Señor, te quiero buscar desde el ayuno. Señor, nuestras vidas te necesitan de un modo del que no somos ni conscientes, Señor. Y tú has provisto todos los espacios para que podamos recibirte. Tú nos invitas a participar de la generosidad, no porque con ella le hagamos bien a nadie, sino en primer lugar porque con ella nos moldeas a nosotros mismos. Nos recuerdas que nosotros no vivimos de los tesoros que hacemos en la tierra. Nos permites participar de tu generosidad, de tu bondad, de tu misericordia para con el necesitado, de la extensión de tu reino. Tú nos invitas a la oración, Señor, para que podamos reconocer quién eres tú y quiénes somos nosotros, para que podamos cultivar una vida de intimidad contigo. Y tú nos invitas también al ayuno, porque es una forma de buscarte de forma amplificada, intensificando nuestro anhelo, nuestra hambre de ti. Nosotros tenemos hambre de ti, Señor. Puede que a veces ni lo sepamos, ni seamos conscientes de ello, pero tenemos hambre de ti. Llevamos comiendo toda la vida y seguimos insatisfechos. Hay un pan que eres solamente el pan de vida. Hay un alimento que es el que sostiene nuestras vidas, nuestras almas, incluso cuando no comemos. Y ese eres tú, Jesús. Nosotros como parte de la iglesia en Occidente reconocemos que hemos podido descuidar el ayuno. Que no estamos donde entendemos que tú nos invitas a estar en cuanto a esta disciplina espiritual, en cuanto a este buen hábito
que no va de forma inmediata y mecánica a producir nada, pero sí te vamos a dedicar, Señor, durante el tiempo que entendamos un espacio, Señor, a ti, donde no compraremos alimentos, donde no cocinaremos, donde lo que hagamos en ese día sea buscarte, intensificar nuestra búsqueda, y tenemos motivos para ello, Señor. Tú ya te has revelado a nuestras vidas, tenemos motivos para buscarte. Estamos luchando con tentaciones, tenemos motivos para decirle a nuestro cuerpo que no es la carne la que nos domina, sino que eres tú el que nos domina, que no eres la carne nuestro dueño, que nuestro cuerpo no es dueño nuestro, Señor, sino que eres tú. Estamos reconociendo que en nuestra agenda hay lugar para todo excepto para ti. Y queremos arrepentirnos, queremos volver en nuestros pasos atrás, queremos que nuestras agendas revelen, sean un buen plan para el destino al que nos estamos dirigiendo, Señor. No queremos ayunar para obtener algo de ti, no queremos usarte. No queremos ayunar para que resuelva nuestros problemas, queremos ayunar porque en el fondo ya has resuelto todos nuestros problemas. Porque nuestros problemas no son los problemas que nosotros podemos experimentar aquí en la tierra. Nuestro problema último, absoluto, era nuestra perdición, nuestra condenación, nuestra muerte, nuestra esclavitud. Y tú, Señor, has resuelto ese problema para los que creen en ti. Nosotros ya tenemos acceso a tu presencia. No ayunamos para que tu presencia se revele. Ya tu presencia lo hace, se revela. Nosotros por consecuencia queremos ayunar. Te invito a que puedas en este momento ir recibiendo los elementos, el pan y el vino, en una actitud de adoración, en una actitud de rendición. Hoy es día de celebración, no es día de ayuno. La mayoría de los días en la vida de un cristiano son días de celebración, no días de ayuno. Pero estos símbolos no solamente son pan y vino. Bueno, materialmente sí, evidentemente. Pero representan